Bueno, la intención de este video es exponer cuáles son las consideraciones que debe tener en cuenta mi abuela para poder iniciar con un programa de ejercicio físico de una manera segura y responsable, que es lo más importante. Para lograr eso, seguridad en la práctica del ejercicio físico, es muy importante conocer de antemano todas las particularidades, todas las individualidades del paciente. En este caso, saber qué patología es la que presenta, qué es la hipertensión y cómo esta patología puede empezar a generar ciertas limitaciones en la práctica del ejercicio físico. Teniendo claridad sobre su condición física, sobre cuál es la enfermedad que la está afectando, va a arrojar información muy importante sobre cómo se le puede dar una orientación a ese proceso de la prescripción del ejercicio, teniendo siempre como premisa que el ejercicio sea un medio para que la persona mejore su condición física, mejore su calidad de vida y no para que la empeore. Por eso es muy importante conocer de una manera global muy bien cuáles son todas esas particularidades, porque conociendo esto se va a partir sobre la responsabilidad, sobre la coherencia, sobre la individualización, etcétera, etcétera. Y como estamos hablando de hipertensión, hay que iniciar conociendo un poco sobre la naturaleza de esta enfermedad. Se sabe que la hipertensión en la actualidad es uno de los desórdenes médicos más comunes y el problema de esta patología radica en que está aumentando la mortalidad de las personas porque existe una relación muy fuerte con enfermedades cardiovasculares. Aproximadamente el 50% de las personas mayores a 60 años presentan esta condición y el problema, como ya lo mencioné antes, es que en la actualidad la hipertensión arterial es la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, a raíz de esto, de que está cogiendo mucha fuerza en la actualidad, han desarrollado farmacoterapia antihipertensiva de muy buena calidad, pero a pesar de esos avances no tienen los efectos más deseados. Y por eso es que en el tratamiento para el paciente hipertenso se recomienda combinar lo farmacológico, que lógicamente va a ser muy importante, y que básicamente es que ellos estén consumiendo los medicamentos que su médico tratante les está enviando, pero es importante que combinen esta dimensión farmacológica con la no farmacológica. En la no farmacológica estamos hablando de que ellos tienen que aprender a controlar ciertos factores de riesgo que están ahí latentes en su día a día. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de evitar las dietas hipersódicas, que es de lo primero, de evitar el consumo excesivo de bebidas oscuras, evitar que ellos estén expuestos a factores estresores de su día a día, que no se estresen, mm, tratar de que ellos duerman bien, de que realmente tengan un sueño reparador. Y dentro de esta categoría de no farmacológico es fundamental la práctica regular del ejercicio físico, que ellos empiecen a llevar una vida activa, porque aparte pues de los diferentes beneficios que genera la práctica del ejercicio físico a nivel global, específicamente en hipertensos es muy importante porque a largo plazo empieza a disminuir los valores de la presión arterial. Claro, si la persona es constante, ¿no? No es que hizo ejercicio físico un día y ya disminuyeron los valores, no, no es así. El efecto es acumulativo, es a largo término. Entonces, clasificaciones sobre hipertensión arterial hay muchas, pero una de las más importantes, aunque casi todas manejan los mismos valores, es la de la JNC, que es el Comité Nacional Conjunto para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión, y plantea que ellos plantean que se es hipertenso cuando estamos en estadio 1, es decir, que en la mayor parte del día, aún estando en reposo, tenemos unos valores constantes entre 140 y 90 milímetros de mercurio, pueden aumentar, ¿cierto?, hasta 159 y 99 milímetros de mercurio, pero pasamos a estadio 2 cuando esos valores llegan a 160, 100 y ahí ya es muy peligroso porque la presión arterial entre más elevada esté, hay mayor riesgo de sufrir un accidente cardiovascular.
Ahora, por qué es peligroso la práctica del ejercicio físico en un hipertenso? Básicamente porque durante la sesión de entrenamiento eh, la presión arterial aumenta. Eso es un efecto intrínseco a la práctica del ejercicio físico porque hay un mayor gasto cardíaco. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la presión arterial en 140/90, o sea, en estadio 1, y empiezo a hacer ejercicio físico, si me tomara nuevamente esos valores, estarían mucho más arriba, precisamente por el gasto cardíaco que hay, porque el corazón tiene que empezar a latir, a bombear sangre mucho más rápido para suplir las demandas de oxígeno y energéticas que está requiriendo el músculo que está trabajando pues en ese momento. Es como que por un tubo está circulando agua y de por sí esa agua ya está ejerciendo una presión sobre las paredes internas de ese tubo. Si yo por X o Y motivo abro la llave del agua, significa que va a empezar a circular mucho más volumen de agua por el mismo tubo, es decir, que va a tener que soportar una mayor presión. Entonces puede ser peligroso porque en cualquier momento el tubo no aguanta tanta presión y se va a estallar, o puede que ya esté fisurado y se va a estallar. Asimismo sucede con la presión arterial. Tenemos la sangre, que ya de por sí en el hipertenso está ejerciendo mucha presión sobre las paredes internas de las arterias. Cuando empezamos a hacer ejercicio físico, como el corazón tiene que empezar a trabajar mucho más rápido para suplir las diferentes demandas, para llevar sangre a los diferentes tejidos que se están utilizando en ese momento, eso hace que el volumen de sangre que está circulando por las arterias sea mucho mayor, lo que significa que la presión que va a tener que soportar esa arteria también va a aumentar. Y el problema es que las personas con edad avanzada, las arterias ya han perdido una característica importante y es la elasticidad, la flexibilidad. Esas arterias ya son muy rígidas, entonces cuando la presión aumenta tanto, ahí es donde viene el peligro, que puede en X o Y momento, por X o Y actividad que la persona esté haciendo, esa arteria ya no aguanta tanta presión y se revienta, porque ya esté, por ejemplo, un vaso lesionado, congénitamente alterado, y ahí es donde ocurre una hemorragia y se perjudica un órgano blanco como el corazón, el cerebro. Entonces ahí, por eso es que es tan peligroso. O sea que en ese sentido, la misión es lograr que esa persona realice actividad física, porque una vida activa físicamente es muy importante para el hipertenso, pero teniendo la precaución de que esa actividad física no eleve mucho los valores de su presión. Entonces, para eso hay un protocolo, hay diferentes pasos que se deben seguir. Listo, lo primero es que cuando un hipertenso tiene que hacer actividad física, debe hacer actividad física, se le va a tomar la presión arterial, se va a hacer un primer registro. ¿Para qué? Para conocer precisamente cómo la tiene en ese día y en ese momento. Por eso, porque eso pues generalmente es muy fluctuante, no es que sea tan constante. Si la persona tiene la presión arterial en 160/100, es decir, ya está en un estadio 2, lo que se recomienda es abstenerse de hacer actividad física hasta que esos valores disminuyan. ¿Por qué? Porque ya está muy alta, ya está muy elevada. Lo segundo, toma la presión. Si está por debajo de 160/100, se puede empezar a hacer ejercicio físico, sí, se puede iniciar con la rutina, pero teniendo la precaución de que más o menos en la mitad de la sesión se debe hacer nuevamente un registro, porque puede ocurrir que súbitamente aumente. Y el problema de la hipertensión es que generalmente no tiene una sintomatología, no hay formas de uno ver que el paciente está hipertenso. Entonces, eso, lo primero, tomar la presión arterial antes para mirar si puede iniciar o no. Si está por encima de 160/100, no puede iniciar, es mejor que se abstenga y hasta que controle esos valores. Si está por debajo puede iniciar, pero en la mitad de la sesión
tiene que volver a hacer un registro para poder determinar si continuar o no. Si en ese segundo registro ya los valores aumentaron mucho, hay que parar. Ahora, el parar significa no interrumpir la actividad de una manera tan brusca, sino hacer una vuelta a la calma. Una vuelta a la calma significa caminar, por ejemplo, unos 5 o 10 minutos a una intensidad muy baja. O sea, no hay que parar de una, porque los diferentes sistemas que se activan cuando iniciamos una actividad física también tienen que empezar a regularse y a controlarse, a estabilizarse nuevamente a través de una vuelta a la calma. Entonces ese es el primer paso. Lo segundo es que la presión arterial pues está directamente relacionada con el gasto cardíaco, es decir, con la frecuencia cardíaca. Por eso es muy importante aquí conocer cuál es la frecuencia cardíaca máxima del sujeto en cuestión, porque conociendo esto uno ya puede empezar a establecer porcentajes. Digamos, sé que el 100% son determinadas pulsaciones por minuto, entonces yo establezco cuál es el 90% según ese 100%, cuál es el 80%, cuál es el 70%, etcétera, etcétera, porque el hipertenso nunca puede llegar a su 100%. Entonces lo ideal sería conocer ese valor a través de una prueba de esfuerzo que le va a arrojar las pulsaciones por minuto reales, pero en este caso, lo que se puede hacer es aplicar una ecuación que también funcionan bien para conocer ese valor. En este caso hay una que plantea Gratinger, que es específicamente para hipertensos, y él nos dice que la frecuencia cardíaca máxima es 200 menos 0,71 por la edad en años. Listo, entonces empieza uno a aplicar la fórmula. Aquí sabemos que mi abuela tiene 80 años, porque estas dos pues van a ser constantes. Entonces si aplicamos la fórmula es frecuencia cardíaca máxima igual a 200 menos 0,71 por la edad. Aquí ponemos la edad y esto nos va a dar 143 pulsaciones. Es decir que ella en teoría su 100% en su frecuencia cardíaca son 143 pulsaciones. Si llega a subir de 143 pulsaciones en determinada actividad, ya estaría por encima de su 100% en la frecuencia cardíaca, y pues esto conlleva muchos riesgos considerando que ya está también en una edad avanzada. Ahora entonces uno empieza a sacar cuál es el 95%, cuál es el 90%, cuál es el 80%, según ese 100% que nos arrojó la ecuación. En este caso, para organizar y sistematizar mejor la información, pues se diseña un cuadro. Y este cuadro, aquí podemos ver los porcentajes y aquí podemos ver la equivalencia de ese porcentaje en pulsaciones por minuto. Entonces, el hipertenso tiene que trabajar entre un 55% y un 80% de su frecuencia cardíaca máxima. Es decir que entre 79 pulsaciones por minuto y 114 pulsaciones por minuto. En teoría, si durante la actividad física mi abuela, por ejemplo, supera su 80% de la frecuencia cardíaca máxima, que vendrían a ser 114 pulsaciones por minuto, ya estaría en riesgo de sufrir un accidente cardiovascular, de que alguna de esas arterias no aguante tanta presión y se reviente. ¿Por qué digo yo en teoría? Porque pueden existir momentos donde ella suba a 85, incluso a 90 y uno ni cuenta se dé y no le pase nada. Pero por prevención se debe manejar en este rango entre 80 y 55% de la frecuencia cardíaca. Entonces, la forma de conocer el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima durante la sesión de entrenamiento es de dos maneras. La primera, pues de una manera digital, si se cuenta con el pulsómetro, yo podría parar durante la sesión,
mirar cómo tiene su frecuencia cardíaca a través del pulsómetro. Entonces, si el pulsómetro me arroja que en este caso tiene la frecuencia cardíaca en 128, significa que su corazón está trabajando un 90% y que para un hipertenso eso es un porcentaje muy alto. O sea que yo en ese momento sé que le tiene que disminuir a la intensidad del trabajo para que su frecuencia cardíaca disminuya por lo menos hasta el 80, que ese sería el tope, el límite, 114 pulsaciones por minuto. Si no tienen el pulsómetro, pues la otra forma ya es hacerlo manualmente. Un minutico, se identifica, puede ser la arteria carótida o la arteria braquial, se identifica bien, que se sienta el pulso y se toma en un minuto, se empieza a contar en un minuto para que sea más exacto, se empieza a contar. Y dependiendo del resultado, pues igual establecemos si está muy arriba para poder disminuirle la intensidad. También es importante trabajar con la tabla de percepción subjetiva del esfuerzo. Eso fue una herramienta que desarrolló Borg y que sirve para conocer la persona cómo está percibiendo la sesión, si está muy difícil o si está muy fácil, si cierto ejercicio que compone la rutina está muy difícil o está muy fácil. Entonces la tabla original va del 1 al 20, pero hay modificaciones que la hicieron más sencilla y que van del 0 al 10. Entonces uno básicamente le muestra la tabla y se la enseña. Le dice, cuando yo le pregunte cómo está percibiendo la actividad, usted tiene que darme un valor dentro de esta tabla, siendo 0 un reposo total y siendo 10 el máximo esfuerzo. Entonces ella puede decir, estoy en 3 porque 3 significa dentro de la tabla que es un ejercicio muy suave. O estoy en 4 que ya es un poco más duro. O 5 y 6 está muy duro, está duro, perdón, está duro. 7, 8, 9 ya es muy duro. La idea con la tabla es que ellas ojalá no pasen de 7, que es muy duro. Porque es importante esta tabla utilizarla también ya que uno a través de la frecuencia cardíaca puede establecer que el trabajo está 80%, o sea que es intenso para ellos, pero puede que esa persona esté trabajando al 55% de su frecuencia cardíaca o al 60% y trabajar en esa intensidad para él significa en la tabla de Borg algo muy duro. Entonces hay que contrastar esas dos herramientas y saberlas combinar, saberlas trabajar. Esta se podría imprimir y que usted se las enseñe a que ellas se ubiquen dentro de la rutina, cómo está el ejercicio y ya, que no pasen de 7, que no pasen de muy duro. Ahora, hay algunos antihipertensivos que hacen que las personas que los toman, que los consumen, pierdan parcialmente la capacidad de regular su temperatura corporal. Entonces, en estos casos, pues sería recomendable que ellos realicen la rutina de ejercicio físico con ropa cómoda y más considerando que están pues en Mariquita, que es un clima tan caliente. Entonces, ropa muy fresca y que tengan también la botella de agua por ahí cerquita para que se estén hidratando constantemente. Hay otros antihipertensivos que pueden provocar una hipotensión después de la sesión de ejercicios. Entonces, en este caso, pues yo voy a tener mucha precaución de que la vuelta a la calma, que es precisamente uno de esos factores que hace que se genere la hipotensión, que esté bien ejecutada, que sea prolongada para que no vayan a tener pues este efecto. Pero si por alguna situación lo llegan a tener, la ventaja de la hipotensión es que sí tiene una sintomatología, que uno sí se puede dar cuenta que el paciente en ese momento tiene hipotensión, a diferencia de la hipertensión que no tiene sintomatología. Entonces, si uno llega a ver, por ejemplo, que están mareadas o que de pronto se sienten aturdidas, que tienen la visión borrosa, que tienen náuseas, que tienen fatiga, que tienen la piel fría, húmeda y pálida, que de pronto la respiración está muy superficial y muy rápida,
que sienten debilidad, ¿sí? Esos son como los síntomas más importantes que nos envían información de que hay hipotensión. Si eso llega a suceder después de la sesión de entrenamiento, las acciones inmediatas a tomar son dos. La primera es tomar mucho líquido, para que la volemia, que es la cantidad de sangre que está circulando por las arterias, nuevamente se regule. Y la segunda acción es ubicarlas a ellas en una posición anti-shock, unos 15 minuticos. Entonces la posición anti-shock es que están acostadas en el suelo, pero con los pies en una superficie. O sea que esto se hace es para que la sangre que está en los pies pueda regresar nuevamente a los órganos vitales, pueda regresar más fácilmente al cerebro. Entonces esa es una posición que pueden estar ahí 10, 15 minutos y ya se van a empezar a sentir mejor. Llegado el caso que les dé hipotensión, que no es la idea y que yo voy a, cuando en los próximos videos les muestre la rutina, pues voy a tener precaución de que eso no suceda. Y lo otro es, hay una hipotensión que es ortostática, que es por el cambio de posiciones tan bruscas que se dan. Entonces igual, cuando ellas estén, por ejemplo, haciendo un ejercicio en el suelo, cuando se vayan a parar, que la transición sea una posición sedente. Se sientan un momentico, unos 2 minuticos y luego ya se ponen de pie. O sea, la idea es que no hagan esos cambios de posiciones, de ubicaciones espaciales tan bruscas para evitar eso de la hipotensión ortostática, que es como una sensación muy maluca lo que ellas manifiestan. Entonces, en resumen, es importante que el hipertenso combine lo farmacológico con lo no farmacológico. Aquí muy importante la práctica regular del ejercicio físico. Pero como la hipotensión tiene ciertas restricciones en la actividad física, hay que saberla hacer. Por eso es importante que alguien lo prescriba muy bien. En este caso, lo primero que se tiene que hacer es hacer un registro de la presión arterial antes de la sesión. Si está por encima de 160/100, no se debe hacer ejercicio. Si está por debajo de ese valor, se debe hacer ejercicio, sí se puede, pero en la mitad de la sesión haciendo nuevamente el registro para determinar si puede continuar o no. O sea, si subió a 170, 105 o más, toca parar. Lo segundo, estar pendientes también de la frecuencia cardíaca a través de la tabla, que durante el ejercicio esa frecuencia cardíaca no esté por encima del 80%, del 80%. Ahí en la tabla está el equivalente al porcentaje correspondiente. Lo tercero, la tabla de percepción subjetiva del esfuerzo de Borg, que no estén por encima de 7, de muy duro 7, ¿cierto? Que estén de 7 hacia abajo. Lo siguiente es hacer el ejercicio con ropa cómoda, ropa muy fresca, tener la hidratación ahí a la mano y pues en el caso que les llegue a dar hipotensión ya se sabe lo que se debe hacer. Entonces en el próximo video voy a explicar las consideraciones que debe tener en cuenta doña Marina. ¿Por qué lo decidí hacer así? Pues porque cada caso es particular, entonces hay que analizarlo de una manera individualizada. Y en el otro voy a explicar en el caso ya pues de don Luis Carlos que tiene diabetes qué es lo que se debe tener en cuenta.